Sean todos bienvenidos a esta praxis filosófica número 11 de Filosofía General del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Central de la Universidad de El Salvador. El día de hoy vamos a iniciar el tratamiento de la segunda unidad del plan de estudios, ¿verdad?, que tenemos programado. Vamos a ver en esta segunda unidad, en primer lugar, lo que es la teoría del conocimiento. Luego veríamos la cuestión filosófica de la disputa entre materialismo e idealismo, para terminar con la proposición de una, digamos, visión sintética de este asunto, de ese debate entre idealismo y materialismo. Entonces, repito, el día de hoy estamos iniciando el tratamiento de la segunda unidad del plan de estudios. Al principio del curso yo compartí vía WhatsApp copia de lo que es el programa de la asignatura de Filosofía General. Antes de entrar en la primera temática sobre la teoría del conocimiento, quiero decir algunas cosas. Primero, quiero felicitar a todos los estudiantes que lograron aprobar su primer examen parcial. Debo destacar que en el grupo teórico 01 incluso han habido notas de 10, 9.5, 10. Bueno, 9.5 también los hemos tenido en el grupo teórico 02, pero justamente es en el grupo teórico 02 donde hubo necesidad de repetir el examen parcial, porque así lo manda la ley universitaria, en el sentido de que cuando la mitad más uno reprueba el examen, pues dicho examen hay que repetirlo. Hay que repetirlo para los estudiantes que reprobaron el examen parcial. No es una obligación, sino que es una oportunidad que plantea la legislación universitaria para que el estudiante pueda solventar su situación y lograr aprobar ese examen parcial. Entonces, la mayoría de ellos se sometieron al examen parcial, han salido mejor, aunque siempre ha habido casos de reprobación, siempre. En segundo lugar, quiero referirme a las posibles causas que yo veo por las cuales ha habido reprobación. Yo creo que la primera de las causas es que he notado que los que han reprobado, pues sencillamente no han estado pendientes de las clases, no han estudiado las clases, ¿verdad? No tienen idea de lo que se está tratando en las clases, y por ello, en su desesperación por responder las preguntas del examen parcial, pues comenzaron a bajar del internet cualquier cosa, y eso es lo que plantearon. Y por supuesto que sus respuestas pues no tenían nada que ver con los conceptos, los enfoques, la reflexión que hemos tratado en clase. Así que incluso ha habido casos de 0.0 en ese sentido. Entonces, el primer error, la primera falencia es que los estudiantes que reprobaron no vieron las clases. O sea, esa es la impresión que da. O sea, no dedicaron el esfuerzo necesario para ver mis clases, para leer los documentos de apoyo. Y no hay que hacerlo una vez nada más, sino que hay que estar permanentemente leyendo, ¿verdad?, y analizando las clases, estudiando los documentos de apoyo. Además de esto, pienso que otro elemento que estuvo a la base en la reprobación de los estudiantes es que se dio el caso, varios, que me entregaron documentos de examen exactamente iguales que otra persona. No digo parecidos, no, iguales. Iguales en sus puntos y en sus comas incluso. Entonces, eso da fuerte indicio de que ahí hay una especie de fraude académico. En pocas palabras, copia. Quizá si hubieran tenido el valor de enfrentar las preguntas con un pensamiento propio, pero fundamentado en lo visto en clase y en los materiales de apoyo, quizá hubieran salido mejor.
Así que les pido de favor que superen esa tentación de copiar, ¿verdad? De colocar en su examen parcial cosas que han colocado otros y presentarme los mismos documentos prácticamente. Eso es fraude, fraude académico. Una tercera cuestión que quiero pedirles que no hagan es que para responder las preguntas, algunos leyeron los documentos de apoyo y entonces andaban buscando en los documentos de apoyo la partecita, la frase, para copiar y pegar en la respuesta, porque les pareció que ahí estaba la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Entonces fue como un operativo generalizado de copia y pega, copia y pega. Eso, queridos estudiantes, no deben hacerlo. No deben hacerlo porque eso incluso está penado por la ley. Eso es plagio. Es plagio. El plagio consiste en colocar como pensamiento propio el pensamiento de otra persona. Quiero decirles a mis estudiantes que todos mis documentos de apoyo, ¿verdad?, están respaldados por la ley, es decir, incluso tienen código de barra, que están registrados legalmente como pensamiento mío, ¿sí? De tal manera que cuando usted copia y pega sin mi autorización mi pensamiento, que está reconocido como mío, con derechos de autor, usted está cayendo en una figura delictiva, está violentando mis derechos de autor, ¿sí? Así que por favor, no haga eso de copia y pega. Así no se responden las preguntas. Las preguntas deben ser respondidas utilizando los enfoques, los conceptos, las teorías vistas en clase y en los documentos de apoyo, pero no para copiarlos y pegarlos, sino para inspirar una reflexión personal fundamentada en las teorías, los conceptos vistos en clase. De eso se trata. Muchos estudiantes así lo hicieron y lo hicieron muy bien, excelentemente. Entonces, eso quería decirles, que por favor no caigan en la tentación de copiar, ni caigan en la tentación de plagiar, ¿verdad? Y por eso es que yo quiero decirles que estoy pensando, aún no he tomado una decisión, y cuando la tome se la voy a dar a conocer. He estado pensando en realizar el segundo examen parcial, pero en forma presencial, ¿verdad? En forma presencial, ¿verdad? Porque no quiero que caigan en esa situación de estar copiando o estar plagiando, ¿verdad? Así que no he tomado una decisión todavía, pero sí estoy considerando hacer el segundo examen parcial y todos los que vengan de ahí en adelante en forma presencial. Cuando tome una decisión, se los voy a dar a conocer. Y dicho esto, vamos a entrar ya en materia, a iniciar el tratamiento de la segunda unidad, que es la cuestión de la teoría del conocimiento. Y para introducirnos en la teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía, ¿verdad? O sea, la teoría del conocimiento es filosofía. Y para introducirnos a lo que es la teoría del conocimiento, primero tenemos que examinar el carácter problemático del pensamiento humano. Es decir, ¿cuál es el problema del proceso de conocimiento? Eso es lo que vamos a tratar en este momento. Entonces vamos a ver en qué consiste el carácter problemático del entendimiento humano. Recordarles que el día de mañana también tenemos clase en vivo, virtual, ¿verdad? A la 1 de la tarde, el día de mañana. Bueno, veamos en qué consiste el carácter problemático del entendimiento humano. Partimos diciendo lo siguiente. En el proceso de conocimiento,
se encuentran en una correlación, no en una relación, sino en una correlación, una conciencia o razón cognoscente y una realidad o bien una cosa por conocer. Ahí empieza el proceso de conocimiento, en el encuentro, en una forma de correlación entre una razón cognoscente y un objeto o una realidad o una cosa que hay que conocer. Ahí empieza el proceso. Por tanto, para que pueda haber conocimiento se necesita una condición trascendental. ¿Y en qué consiste esa condición trascendental que juega como condición de posibilidad del conocimiento, del proceso de conocimiento? La condición trascendental que debe haber es de que haya un sujeto cognoscente y un objeto por conocer. En primera instancia, dicho proceso de conocimiento se nos aparece como una salida del sujeto que trasciende su ámbito de sujeto para encontrarse con un objeto que habrá que conocer. Hay entonces un movimiento de autotrascendencia del sujeto hacia el objeto, ¿sí? En esa correlación se nos revela que el sujeto, siendo parte de la realidad, porque el sujeto es real, ¿sí? Se nos revela que el sujeto solo se constituye como sujeto cognoscente en la presencia de un objeto, claro, de un objeto que hay que conocer. Y hay que decir que dicho objeto, igualmente que el sujeto es real, es parte de la realidad. Entonces, hay que también precisar que ese proceso de conocimiento, ¿verdad? Implica pues una salida del sujeto para intentar conocer una cosa o algún fenómeno, un objeto que está obviamente fuera de lo que es el sujeto. En esa correlación se nos revela que el sujeto, siendo parte de la realidad, solo se constituye como sujeto conocente en la presencia de un objeto, siendo también el objeto parte de la realidad, y que dicha realidad solo alcanza su categoría de objeto, ¿sí?, como algo real que está presente ante un sujeto o razón cognoscente, en la presencia del sujeto. Es decir, la cosa real que enfrenta la razón cognoscente en ese proceso de conocimiento, la cosa real que hay que conocer, alcanza o adquiere la categoría de objeto, sin dejar de ser real, pero se convierte en objeto en la presencia de una razón cognoscente, ¿sí? Es decir, el objeto es lo real presente a la razón. La cosa real, sin dejar de ser real, se convierte, además de ser real, se convierte en objeto en la presencia de un sujeto cognoscente, en la presencia de una razón. Entonces, por ello podemos afirmar que no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. Pero tanto el sujeto como el objeto tienen una identidad propia. En este proceso de conocimiento, ambos términos del proceso, sujeto y objeto, tienen una mismidad propia, una identidad propia. El uno, es decir, el objeto o el sujeto, no es lo otro. Por eso digo que cada uno de ellos tiene una mismidad propia. Ajá. El objeto no es el sujeto, ni el sujeto es el objeto. Cosa importante de considerar, porque si así no fuera, tendríamos que postular ya en esta primera de cambio de la reflexión que hay una disolución del carácter de subjetividad de la razón en la objetividad de la cosa conocida, o viceversa. Pero no es así la cuestión. Hay una trascendencia del uno respecto del otro. ¿Por qué es que hay una trascendencia del uno respecto del otro? Porque sencillamente el uno tiene una mismidad propia, una identidad propia, y no es el otro, o no se disuelve en el otro. Es decir, no es cosa de que
en este proceso de conocimiento, por lo menos a este nivel del análisis que llevamos, el sujeto sigue siendo sujeto en el proceso de conocimiento. No deja de ser sujeto para pasar a ser objeto o viceversa. Mantienen una trascendencia el uno respecto del otro. El sujeto tiene como propósito conocer la esencia fundamental del objeto, en tanto que el objeto es aquello que debe ser conocido. Ser sujeto es distinto de ser objeto. El uno es condición de posibilidad de la existencia del otro, pero no se confunden, ni se disuelven el uno en el otro, ¿verdad? Excepto en el proceso de la praxis, como lo vamos a ver un poco adelante. Esta correlación cognitiva podemos verla tanto desde el punto de vista del sujeto como también desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista del sujeto, la aprehensión o la captación, ¿sí?, nos aparece como una salida del sujeto para invadir el ámbito de realidad del objeto. Pero en esa invasión de la subjetividad a la objetividad, o sea, en ese proceso, el objeto queda siempre siendo sí mismo, salvo en el campo de la praxis, como veremos un poco más adelante. Pero se opera un cambio en el sujeto. Aparece algo que antes no había en el sujeto. Y eso nuevo que aparece en el campo del sujeto, en el proceso de conocimiento, es que en la mente del sujeto aparece una imagen, una idea de lo que es el objeto conocido. Noten que en el proceso de conocimiento aparece algo nuevo en la mente del sujeto. Aparece algo nuevo en la mente del sujeto. No así en el campo del objeto. En el campo del objeto no aparece nada, no hay nada. Sigue siendo igual. Tiene una mismidad propia en este momento, digamos, inalterada. Ahora bien, desde el punto de vista del objeto, ya no desde el punto de vista del sujeto, sino que ahora vamos a ver la cuestión desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista del objeto, el conocimiento aparece como una transferencia de las notas esenciales del objeto hacia la mente del sujeto. Esto es de la idea de las notas esenciales del objeto. Por esa vía hay un trascender del objeto hacia el campo de la subjetividad de la conciencia cognoscente. Pero en esta correlación es el sujeto el que queda o el que sale afectado o el que sale transformado, determinado, por tanto, por el objeto. Tanto el sujeto como el objeto nos aparecen como dos dimensiones de un mismo acto. En este punto del análisis, con lo dicho hasta este momento, en este punto del análisis, el conocimiento podría definirse, pero en este momento, en este punto del análisis, el conocimiento podría definirse como la determinación del sujeto por el objeto. ¿Sí? Pero lo que resulta afectado en el sujeto por el objeto no es el sujeto como tal, sino solo la imagen del objeto que aparece en la conciencia cognoscente del sujeto. Pero esa imagen es objetiva, en tanto que contiene las notas esenciales de lo que es el objeto. Esta imagen se constituye en el instrumento por el cual el sujeto puede conocer al objeto. ¿Sí? En el proceso de conocimiento, en esta correlación cognoscitiva de una razón o sujeto cognoscente que pretende conocer la realidad, en tanto que la realidad es objeto, hay algo que aparece como nuevo y que de alguna manera transforma al sujeto, ¿verdad? Pero no al sujeto mismo, sino lo nuevo que aparece en la conciencia conocente es la imagen o una idea de lo que es la cosa conocida. ¿Sí? Eso es lo único que queda transformado, digamos, en el campo de la subjetividad.
Eh, pero no hay que perder de vista que aquí nos aparecen tres elementos integrantes del proceso de conocimiento. ¿Cuáles son esos tres elementos integrantes del proceso de conocimiento que llevamos ya esclarecidos a este nivel del análisis? Bueno, pues hay, primero, la presencia de un sujeto cognoscente. En segundo lugar, nos aparece una imagen o idea del objeto o de la cosa, la cual aparece en la razón cognoscente del sujeto. Y en tercer lugar está el objeto mismo o la cosa misma. Son tres elementos que ya hicieron su aparición en el proceso de conocimiento. Pero la actitud del sujeto no es una mera actitud pasiva frente al objeto. Hay que tener en cuenta que la mente puede actuar sobre la imagen que ha logrado construir de las notas esenciales del objeto. El objeto, al determinar al sujeto, se muestra como trascendente al sujeto, es decir, como fuera del sujeto. Todo conocimiento es siempre un conocimiento de. No existe o no es real el conocimiento en abstracto, sino que todo conocimiento es siempre conocimiento de, ¿sí? De algo o de algo o de algo o de una situación. Todo conocimiento es siempre conocimiento de, y este de es siempre trascendente al sujeto, es decir, está fuera del sujeto. Hay un carácter trascendente de los objetos del conocimiento, en el sentido que aquello que la razón conoce está fuera de, justamente, de la razón cognoscente. Ya dijimos que no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. Sí, pero esto es así solo en el proceso de correlación necesario al acto de conocimiento. Por tanto, el objeto como el sujeto tienen una mismidad propia que trasciende a la realidad misma de la correlación que se da en el proceso de conocimiento. El objeto es siempre en sí, sin agotar su ser en la nota que transfiere al sujeto, en la imagen que éste se hace de la cosa estudiada. La trascendencia e irreductibilidad del objeto tiene que ver con todo aquello que no conoce la conciencia cognoscente, de lo que es la cosa por conocer en su totalidad. Siempre en el proceso de conocimiento se conocen ciertos aspectos de la realidad en tanto que es objeto, pero hay siempre algo que conocer, hay un campo que no se conoce y que por tanto ese campo que no se conoce es algo trascendente, es algo que está fuera de la razón que pretende conocer la realidad. Siempre hay algo que no se sabe de la cosa, ¿sí? Y eso que no se sabe de la cosa es también algo trascendente, que está más allá de la razón cognoscitiva. Y la irreductibilidad del sujeto frente al objeto tiene que ver con todo aquello que él es, más allá de ser solo sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente no solamente es sujeto cognoscente, sino que es mucho más que ser sujeto cognoscente. Por ejemplo, es sujeto social. Por ejemplo, es sujeto político. No, el sujeto no es un única y exclusivamente sujeto cognoscente, sino que es mucho más que eso. Por eso en el proceso de conocimiento el sujeto nos aparece justamente como sujeto cognoscente, pero no es solo, única y exclusivamente sujeto cognoscente. Siempre es mucho más que eso. Pero hay que decir que esta irreductibilidad e irreversibilidad del sujeto y del objeto es algo que solo se da en el acto de conocimiento. Solo en el acto de conocimiento, en el proceso de conocimiento. Ahora vamos a ver el asunto desde el punto de vista de la praxis. Todo lo que hemos dicho hasta este momento no
ha intervenido el análisis del proceso de conocimiento considerando la praxis. Ahora, en este momento, vamos a hacer el análisis, la reflexión de lo que significa el proceso de correlación del conocimiento, pero desde el punto de vista de la praxis. ¿Sí? Bien. En el momento de la praxis, dicha irreductibilidad puede romperse, en tanto que el sujeto puede pasar a ser objeto y el objeto puede perfectamente pasar a ser sujeto. ¿Quién hace a quién? ¿El albañil hace a la casa o es la casa la que hace al albañil? Nos preguntamos. ¿Quién hace a quién? ¿Es el albañil el que hace la casa o es al revés? O más bien será que la casa es la que hace al albañil. Cosa interesante de considerar. No crean ustedes que es así de sencillo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, es del campo de lo obvio que la casa hecha es el resultado de una praxis desarrollada por el albañil. Y por tanto la casa hecha es como el efecto resultativo de una praxis previa desarrollada por el albañil como sujeto. Ahora bien, pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, que Juan, que me viene a pedir trabajo para hacer mi casa, porque él se dio cuenta que yo ando buscando un albañil para que me haga la casa, ¿cómo sé yo que Juan es albañil? Sí. El día que Juan toca la puerta de mi casa y viene a pedirme trabajo para que ponga en sus manos el proceso de construcción de la casa, en ese momento, para mí, para mi persona que le abro la puerta y que converso con él, ¿sí? Él es solamente un albañil teórico, no me consta. Es solamente un albañil teórico. Tal vez que me lo recomendó el vecino o persona que me la recomendó un amigo, pero yo no lo sé. Es solamente un albañil teórico. ¿Cómo sé yo que Juan es, además de un albañil teórico, un albañil real? Eso lo sé en el momento que él me hace la casa. Y por tanto, en ese sentido, es la casa hecha la que hace a Juan o la que constituye a Juan un albañil real. Y pasa de ser un albañil teórico o un albañil posible a un albañil real. Es el peso de la praxis, es el peso de la práctica que constituye al sujeto como sujeto real. ¿Sí? Cuando la pareja de novio va caminando en un día de paseo en Amapulapa, y entonces el muchacho, por impresionar a la novia, le dice que él es un experto nadador, ¿verdad? O sea, que un hombre muy versado en las artes de la natación. Sí, pero en ese momento ese muchacho es solamente un nadador teórico. Si la muchacha quiere saber si ese novio suyo es realmente lo que dice ser, lo único que tiene que hacerle es pegarle un empujón en la piscina más honda de Amapulapa, y si sale vivo, entonces nada. Pero si no salió vivo, entonces no nada. ¿Sí? Y es falso. Es decir, es el peso de la praxis. Es en el momento de la praxis que el sujeto se constituye como sujeto real. Y desde ese punto de vista es la casa la que hace al albañil. ¿Sí? Cuando tú estás enfermo, tienes, digamos, una gripa, entonces, ya que estás enfermo, pues vas a buscar un médico y comienzas a pasearte por las calles de San Vicente, allá por el Hospital Santa Gertrudis,
Este es el área de los consultorios donde hay médicos. Entonces, ves que hay un gran letrero que dice fulano de tal, etcétera, etcétera, médico y cirujano. Hasta ese momento, ese señor con ese nombre es solamente un médico teórico. Tú no lo sabes, no te consta. La manera de que te conste es entrar con el señor, tener consulta, que te dé medicamentos y si te curas, entonces él es un médico real. Y yo siempre he dicho de que cuando vos vas al médico de esa forma y vas buscando un médico, un doctor, realizas un acto de fe, porque a ti no te consta que el señor que tiene ahí colgado el título y ese fulano de tal, médico y cirujano, de la Universidad de El Salvador, o sea, no te consta, puede ser un diploma chabeleado, ¿verdad? Falso, como suele pasar algunas veces. Entonces tú haces un acto de fe, te confías, tienes fe de que el sujeto que te va a atender dentro de un momento es lo que dice ser, y entras y a ver cómo te va. Lo que quiero destacar es el peso de la praxis. Es la praxis que se objetiva en la cosa hecha, es la praxis del albañil que se hace verdadera en la casa hecha, la que hace que el sujeto que dice que es albañil, pues lo sea realmente y pase de ser un albañil teórico a un albañil real. Es la praxis la que te realiza, en el sentido de que te otorga, te da, te constituye, ¿sí? Realmente. En el campo de la praxis, el sujeto ya no es determinado por el objeto, sino por el contrario, es el objeto el que es transformado por la acción del sujeto. ¿Sí? Por eso es que ya desde el punto de vista de la praxis el conocimiento no puede ser como la determinación del sujeto por el objeto, sino que estamos viendo que es el sujeto el que puede transformar al objeto por la vía de la praxis. Entonces el conocimiento ya no puede ser definido como la determinación del sujeto por el objeto. Porque aquí lo que estamos viendo es una determinación del objeto, pero por la praxis del sujeto. Es Juan, albañil, el que hace la casa. También hay que considerar eso. Estamos ya analizando la cuestión, pero desde el punto de vista de la praxis. De que ya no es tan sencilla como en el primer análisis que hicimos, donde la praxis no entraba a jugar como parte de la reflexión. Ahora sí. Sí. En el terreno de la acción, el conocimiento ya no sería la determinación del sujeto por el objeto, sino la determinación del objeto por el sujeto. Pero claro, hay que estudiar las condiciones reales de tal determinación. Aquí nos aparece la capacidad prefigurativa de la razón, otro elemento importante que hay que considerar en el proceso de correlación del conocimiento, la presencia de la capacidad prefigurativa de la razón, ¿sí? Por la cual ya hemos dicho que la capacidad prefigurativa de la razón consiste en considerar que la razón va un paso adelante de la realidad. ¿Sí? La casa física ha sido primero concepto. La casa física primero ha sido idea, primero ha sido concepto, proyecto mental en la mente del albañil. ¿Sí? Antes de que la casa física fuera real, primero fue idea, fue proyecto, fue un plano, nada más. La casa física ha sido primero concepto, y este concepto es el que se objetiva, ¿sí?, en la casa hecha por el albañil. Cuando la mente o la razón ve la cosa, siempre ve más de lo que efectivamente hay. No solo ve lo que está dado ahí, sino también se proyecta a lo que, a partir de lo dado aquí y ahora, es posible que sea. Y de la consecución, de la consideración del campo de los posibles o de las posibilidades, se proyecta también el terreno de lo deseable. Porque muchas cosas son posibles, pero no necesariamente son deseables, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que en este proceso de enfrentamiento de la razón con la realidad,
en donde la razón pretende conocer la realidad en tanto que es objeto, en ese proceso de conocimiento o de relación que hay entre la razón cognitiva y la realidad que hay que conocer, ¿sí? Nos aparece, digamos, la cuestión de que el sujeto humano tiene una capacidad prefigurativa, y de acuerdo con esa capacidad prefigurativa, el sujeto no solamente ve el orden de lo dado, o sea, ve más de lo que hay ahí. Y a partir de la consideración de lo real dado, fácticamente existiendo aquí y ahora, en este momento, la mente puede proyectarse en el campo de lo posible. Puede preguntarse, bueno, y a partir de lo que está dado aquí, ¿qué es lo que es posible que pudiera haber para ir más allá del campo de lo dado? Entonces, la consideración del orden dado desde el punto de vista de la praxis abre el campo de lo posible, pero no solamente el campo de lo posible, sino que abre también el campo de lo deseable, porque muchas cosas pudieran ser posibles a partir del orden de lo dado, pero no necesariamente son deseables. Entonces, una cosa es lo que es aquí y ahora, que es el orden de lo dado, lo cual desde la praxis y la capacidad prefigurativa de la razón se abre el campo de lo posible y también al campo de lo deseable. Entonces, con la praxis, la construcción del conocimiento tiene que ver con la aprehensión de lo dado, con la captación de lo dado, ¿sí? De lo posible y también de lo que es deseable, dentro de lo posible. Y lo posible y lo deseable abren el campo del deber ser y de la ética. Pero si bien es cierto, el campo de lo dado es trascendido por la capacidad prefigurativa de la razón, que en el caso ya no se comporta en forma pasiva frente al objeto, igualmente, de la misma manera hay que considerar la fuerza de imposición del campo de lo que está efectivamente dado, ¿sí? Una cosa es la capacidad prefigurativa de la razón, ¿sí? que me permite ir un paso adelante de la realidad y puedo trascender de lo dado hacia lo posible y de lo posible hacia lo deseable, que es el campo del deber ser y el campo de la ética, ¿sí? La cosa es la dinámica de la praxis desde la capacidad prefigurativa de la razón, y otra cuestión que hay que considerar también en el proceso de conocimiento es la fuerza de imposición que tiene el orden de lo real dado, que por supuesto tiene fuerza de imposición. Veamos esto a partir de un pequeño ejemplo, de una pequeña consideración. Sí. Por ejemplo, en la existencia social de los sujetos en el marco de un sistema social dado, como el capitalismo dependiente de El Salvador, aquí y ahora los sujetos sociales no aparecen primariamente como sujetos, sino como personas sociales históricamente condicionadas por el orden social dado, de tal manera que no son los sujetos los que determinan las leyes fundamentales de la existencia capitalista salvadoreña, sino que es el sistema, como objetividad dada, el que determina, por la vía de la alienación y la fuerza de imposición, determina a los sujetos sociales y los convierte en objetos sometidos a la lógica esencial del capitalismo, en su proceso de producción, distribución, acumulación, consumo y organización de las relaciones de poder según el tipo de Estado capitalista, digamos, en El Salvador de hoy. Es decir, el orden de lo dado, el cual enfrenta la razón cognoscente, también puede transformar al sujeto y convertirlo en objeto, totalmente determinado por la vía de la alienación y de la fuerza de imposición del sistema en
su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, es el sistema el que hace al sujeto y lo convierte en objeto, y no es el sujeto el que transforma el sistema. En este caso es el sistema, el orden de lo dado, el que es el sujeto. Y el sujeto, la persona humana, aunque psicológicamente se considera a sí mismo como sujeto, y va a costar que entienda que no es sujeto, sino que es objeto, movido por la fuerza de imposición, por los intereses, por el sentido, por los propósitos del orden dado como sistema social vigente en El Salvador de hoy, le va a costar entender que es objeto, movido por la fuerza de imposición del sistema. Las personas frente al sistema creen subjetivamente que son sujetos, pero no logran captar su condición de ser objetos movidos por las leyes de la lógica del capital. Aquí se abre la pregunta por las condiciones de la realidad, tanto de la objetividad como de la subjetividad concretas. ¿Sí? Es lo que vivimos en este momento. Vivimos en una sociedad en la cual los sujetos sociales pues realmente no son sujetos, sino que son objetos movidos por los intereses de una clase dominante que es la que desde el Estado determina y condiciona la praxis de la vida social de los sujetos. Y si no, díganme ustedes qué significa el recién creado estado de excepción. ¿Sí? Tienes que someterte a la lógica de imposición del sistema, de aquellos que desde el Estado utilizan el poder del Estado para determinar al conjunto de la sociedad. Hay que reflexionar en qué consiste el estado de excepción, ¿verdad? Con lo que llevamos dicho, es necesario esclarecer, por ahora, que habrá que entenderse por qué es lo que habrá que entenderse por ser verdadero, o por lo que sea la verdad. La verdad ya no puede ser considerada como la determinación del sujeto por el objeto, ni tampoco debe ser considerada la verdad únicamente con la idea de que no, es al revés, ¿vea? Es el sujeto el que determina al objeto. O sea, no es tan sencillo el asunto. En el contexto de la correlación de un sujeto conocente y un objeto conocido, verdadero sería el término de una adecuación, la adecuación de la imagen del objeto que se hace el sujeto conocente respecto del objeto conocido y la esencia misma del objeto que se conoce. En todo caso, lo que haya que entenderse por verdad depende de una adecuación. La imagen que se hace el sujeto con las condiciones reales del objeto. Sí. Estamos en la lógica de una adecuación. El proceso de conocimiento implica necesariamente una adecuación. Y nos preguntamos aquí, o vemos la adecuación que pudiera haber entre la imagen del objeto que el sujeto se ha construido y las notas esenciales de lo que la realidad conocida es. Eso es lo que habría que esclarecer, habría que ver. Como la verdad o falsedad solo corresponde a la idea que se hace el sujeto en la aprehensión de las notas esenciales del objeto, resulta entonces que tal objeto, ¿sí?, como objeto siendo y existiendo fuera del ámbito del sujeto, no es ni verdadero ni falso. Está más allá de eso. ¿Sí? El objeto en sí, desde sí, no sería el objeto, ni verdadero ni falso. Lo que pudiera ser calificado como verdadero o como falso no es el objeto, sino que es la imagen del objeto que se hace el sujeto. Esa imagen es la que podría ser calificada como de falsa o de verdadera, pero no el objeto mismo, no la cosa misma. O sea, el árbol en sí, desde sí, no es ni verdadero ni falso. Es la imagen del árbol que se hace el sujeto, es la que pudiera ser calificada de verdadera o de falsa.
Como la verdad o falsedad solo corresponden a la idea que se hace el sujeto en la aprehensión de las notas esenciales del objeto, resulta entonces que tal objeto, como objeto, siendo y existiendo fuera del ámbito del sujeto, no es ni verdadero ni falso. Está más allá de ello, es decir, más allá de la consideración de falsedad o de veracidad. Aristóteles decía, importante considerar, digamos, el pensamiento de Aristóteles en este caso. Aristóteles decía que verdadero es aquello que muestra el ser que tiene, el ser que le es propio. Verdadero es aquello que muestra el ser propio, el ser que tiene. Y falso es aquello que muestra un ser que no le es propio. Es mostrar un ser que no es el tuyo, que no es el ser de la cosa. Así, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Así, por ejemplo, la llamada carne de soya, saben ustedes eso, ¿verdad? La gente pues habla en esos términos, carne de soya. Así, por ejemplo, la carne de soya es falsa en tanto que carne, pero verdadera en tanto que soya. El discurso de un candidato de cualquier partido político del sistema político capitalista salvadoreño actual, el discurso de tal candidato es falso, en tanto que pretende ser democrático, pero es verdadero en tanto que dicho discurso representa los intereses del poder de la clase social capitalista a la cual sirve dicho candidato. Ello es así porque el orden o el ordenamiento político salvadoreño, en el ordenamiento político salvadoreño, el Estado es siempre el Estado de la clase dominante, capitalista, y el poder del Estado sirve realmente a los intereses verdaderos de la clase dominante. En tanto que, por definición, la democracia es el poder del pueblo, y los candidatos de los partidos políticos no representan realmente a los intereses del pueblo, sino a los intereses de la clase social dominante a la cual responde el poder del Estado. Entonces, lo que hay que entender es que no puede haber un candidato político o funcionario, ni gobierno alguno, que dentro del sistema capitalista pueda ser verdaderamente democrático. Lo verdadero es que todo Estado capitalista, todo partido político, candidato o funcionario, es necesariamente un servidor de los intereses de la clase dominante, es decir, la clase capitalista. Son falsos porque muestran un ser que no les es propio. Por eso es que decía Aristóteles, verdadero es aquello que muestra el ser propio, y falso es aquello que muestra un ser que no le es propio. ¿Sí? O sea, los políticos serían verdaderos si públicamente dijeran y mostraran lo que son, y dijeran lo que son. Pero en ese caso tendría que decir que son sirvientes o servidores de los intereses de la clase dominante. Eso es lo que tendrían que decir, porque realmente eso es lo que son. Pero eso es exactamente lo que ocultan. Por tanto, son falsos, en tanto que muestran un ser que no les es propio, porque el ser que ellos muestran es el ser, claro, que no les es propio, de ser democráticos, representantes del pueblo, servidores de la democracia, pero no lo son. Entonces son necesariamente falsos, igual que el gobierno, igual que el Estado. ¿Sí? El gobierno sería verdadero si dijera claramente, miren, nosotros servimos los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que nunca van a decir. Por eso tienen que mentir y por eso tienen que ser falsos. Porque lo que dicen es lo que no son. ¿Y qué es lo que dicen? Pues dicen que son democráticos, que son servidores del pueblo, que están ahí para servir a los intereses de la nación. Entonces muestran un ser que no les es propio.
Hasta ahora hemos dicho que, en esencia, la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad, de la idea que se hace la persona respecto de la objetividad de la cosa que es conocida. Pero no es suficiente considerar que algo es verdadero. Necesitamos también tener en claro la certeza de tal conocimiento. Y ello nos mueve a la pregunta por el criterio de certeza para determinar si un pensamiento es verdadero o es falso. Hay que tener certeza, pero ¿cuáles son los criterios de certeza para determinar si algo es verdadero o algo es falso? Tiene que haber criterios de certeza. Como ya dijimos arriba, en la correlación del conocimiento intervienen tres elementos fundamentales: el sujeto, la imagen y el objeto. Si se abordara la cuestión del conocimiento por el lado del sujeto, estaríamos abocados a la consideración propia de la psicología, o de las ciencias de la psicología, o la ciencia psicológica, pues ella habría de determinar las condiciones psicológicas que intervienen en la construcción del conocimiento, las condiciones emocionales, las condiciones existenciales, las condiciones anímicas, psicoorgánicas en el proceso de conocimiento. O sea, la psicología podría intervenir en la consideración del proceso de conocimiento viendo estos aspectos: la carga emocional, los procesos psicológicos o psicoorgánicos en el proceso de conocimiento. Pero, ¿sí? Pero la psicología no podría explicar el proceso de conocimiento, ¿sí? Ni tampoco es su asunto determinar las condiciones esenciales de posibilidad para que pueda haber verdad o conocimiento. O sea, no es asunto de la psicología como ciencia el establecer qué es la verdad o qué es lo que hay que entender por verdadero o por falso. Sí. Pero, bueno, por el lado de la imagen, nos pudiéramos abocar al campo de la lógica. Pero la lógica es la ciencia del razonamiento correcto y por tanto establece las condiciones que se dan entre las leyes del razonamiento mismo. Por ello, hay proposiciones que son correctas en el campo de la lógica, pero no son necesariamente verdaderas. Por eso yo he dicho que, o sea, la lógica no necesariamente tiene que ver con la verdad. La lógica es la ciencia del razonamiento verdadero. Pueden haber razonamientos que sean perfectamente lógicos, pero que son falsos. Por ejemplo, en el silogismo sencillo de que todos los vicentinos son músicos. Primera premisa. Segunda premisa: Lencho es vicentino. ¿Qué es lo que yo tendría que concluir? Si todos los vicentinos son músicos y Lencho es vicentino, luego por tanto necesariamente tengo que concluir que Lencho es músico. Este silogismo es lógicamente correcto, pero es falso porque no se corresponde con los procesos de la realidad. O sea, la lógica no necesariamente tiene que corresponderse con los procesos de la realidad. La lógica es la ciencia del razonamiento correcto, pero puede o no puede tener que ver con los procesos de construcción de la verdad. Ahora bien, todo planteamiento verdadero es necesariamente lógico. Fíjense lo que estoy diciendo. Todo planteamiento verdadero es necesariamente lógico, pero no todo planteamiento lógico es necesariamente verdadero. El anterior razonamiento es lógico en el ejemplo del Lencho. Es correcto porque su conclusión se deriva necesariamente de sus premisas, pero no es verdadero, porque no se corresponde con los procesos de la realidad. Entonces tampoco el campo de la lógica puede ayudarnos por sí sola en la cuestión de la verdad. Pero ya vimos que la psicología no puede determinar qué es la verdad o qué es algo verdadero o qué es algo falso. La lógica,
como ciencia del razonamiento correcto, tampoco nos puede ayudar en la consideración de qué es la verdad y cuáles son los criterios de validez para establecer que algo o una proposición sea verdadera. Entonces tampoco la lógica. Y si consideramos el asunto ya no desde el punto de vista del sujeto, tampoco desde el punto de vista de la imagen del objeto, sino que ahora consideramos el asunto desde el punto de vista del objeto, del campo del objeto, ello nos abocaría a la consideración de la ontología, que entiende el carácter de realidad de las cosas y se pregunta qué es lo real y cuáles son las condiciones de posibilidad de que algo sea real. Pero no se pregunta por la verdad de las cosas, sino que se pregunta solo por el carácter de realidad de las cosas. Pero no se pregunta por el carácter de verdad de las cosas. Pero las cosas son reales en tanto que están fundadas en el ser, pero su condición de verdad solo emerge en la presencia de una razón cognoscente. Por ello es que el campo de la ontología, ¿sí?, puede por sí misma ayudarnos a la cuestión del conocimiento, ¿sí?, pero solamente al conocimiento del carácter de realidad de las cosas, no a la verdad de las cosas. Entonces, como la cuestión del conocimiento no cae en el campo ni de la psicología, no cae en el campo de la lógica y tampoco cae en el campo de la ontología, entonces todo esto justifica la necesaria existencia de la teoría del conocimiento como una dimensión esencial de la filosofía. Solo la teoría del conocimiento puede enfrentar de manera directa la cuestión de qué es la verdad y cuáles son las condiciones de posibilidad para que pueda haber verdad. ¿Sí? Solo la teoría del conocimiento. Ahora, y con esto voy a ir concluyendo, lo que llevamos dicho sobre la naturaleza del proceso de conocimiento nos conduce a los siguientes problemas fundamentales. 3 problemas fundamentales. Primer problema. Nos preguntamos, ¿puede el sujeto aprehender o captar realmente al objeto? ¿La razón humana tiene la posibilidad y la capacidad de poder conocer o no la tiene? Y esto nos aboca al problema de la posibilidad del conocimiento. Primer problema, el problema de la posibilidad del conocimiento. Pero también nos podemos preguntar lo siguiente: ¿es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano? Nos podemos preguntar eso también. ¿Cuál es la fuente del conocimiento humano? ¿Sí? ¿Es la experiencia o es la razón? En el proceso de conocimiento, ¿quién pone la verdad? ¿La pone el sujeto o la pone la razón? Y esto nos abre a un segundo problema en la teoría del conocimiento. ¿Sí? Ya no es el problema de la posibilidad del conocimiento, sino que vamos a un segundo problema, que es el problema de el origen del conocimiento. De tal manera que el segundo problema que vamos a tener que enfrentar en la teoría del conocimiento es el problema del origen del conocimiento. ¿Sí? ¿Dónde se fundamenta la posibilidad de que pueda haber conocimiento? ¿Se fundamenta en la experiencia o se fundamenta en la razón del sujeto conocente? Y por si esto fuera poco, hay un tercer problema. También podemos preguntarnos, ¿quién determina a quién? ¿El sujeto es el que determina al objeto en el proceso de conocimiento o es al revés? ¿O es el objeto el que determina al sujeto? Y entonces esto nos abre un tercer problema. Ya no es el problema de la posibilidad del conocimiento, ni tampoco es el problema del origen del conocimiento o la fuente del conocimiento. Es el problema de la esencia del conocimiento. Y estos 3 problemas
son los que vamos a comenzar a despejar en la próxima sesión de clase que Dios mediante tendríamos el día de mañana a la 1 de la tarde. Pasen ustedes un maravilloso día.